Entonces, hoy vamos a mirar acerca del temor del Señor y qué dicen los proverbios, particularmente acerca del temor del Señor. Pero antes de eso, también les quiero comentar que esto suena casi como una contradicción en el mundo que estamos actualmente viviendo. ¿Por qué? Porque este mundo alaba y exalta de sobremanera un amor no bíblico de Dios. Permítame explicar eso. Cree que porque Dios es amor, Dios no es capaz de castigar a aquel a quien Él ama. Y eso es una falacia porque la Escritura dice claramente que Dios castiga a quien Él ama. Entonces esto parece como una contradicción. ¿Cómo es que nosotros como creyentes debemos de andar en el temor al Señor o temor del Señor? Pero si pensamos en la grandeza, el poder, la inmensidad y majestuosidad de Dios, eso nos va a dar temor. Una de las cualidades más grandes que un hombre de Dios puede tener y la cual distinguía a un hombre de Dios es su temor hacia Dios. Job, capítulo 1, versículo 1, Job 1:8, Job 1:9 y Job 2:3 nos dice y nos enseña que Job era un hombre temeroso de Dios. En el Nuevo Testamento, Cornelio, un gentil, era conocido como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Dos ejemplos para que veamos que la cualidad de un hombre de Dios era su temor hacia Dios. De hecho, si ustedes leen la Biblia, van a notar que el temor del Señor es un tema dominante a través de todas las Escrituras, tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Puedes ir a la mayoría de los libros de la Biblia y vas a encontrar que hay una demanda para temer al Señor. En estos tiempos es un tema que pocos entienden. Y hoy me voy a limitar solamente a explicar el temor de Dios o el temor del Señor a través del libro de los Proverbios. Y si tiene su Biblia, vamos a ver Proverbios 1, de 1 al 7. Si está ahí, por favor, digan amén conmigo. Dice así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio irá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y aquí está lo que va a encapsular todo lo que da Salomón en su introducción. Él dice en el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oremos. Señor, como pedí en el principio y lo sigo pidiendo, llénanos de tu temor, pero que sea el temor bíblico y no un temor carnal. Haga tu voluntad en nosotros y ayúdanos a entender claramente lo que tu palabra dice acerca del temor del Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, danos inteligencia y danos sabiduría. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Versículo 7. Noten que hay 5 paras aquí, del versículo 1 hasta el versículo 6, acerca de la sabiduría que debemos de obtener.
Estos 5 varas tienen su fundamento en el temor del Señor. Noten el texto. Salomón dice en versículo 7, la primera parte, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es decir, lo más elemental de la vida cristiana es el principio de la sabiduría y es el temor del Señor. Lo más básico de la vida del cristiano es temer al Señor. Esto es el ABC y 1, 2, 3 de la sabiduría. A un niño, algunos de ustedes tienen niños pequeños. Y cuando tienes un niño, una de las cosas que tú vas enseñando para poder hablar, le enseña los vocales. A, E, I, O, U. Cómo pronunciar cada vocal. Luego le enseña los consonantes. Y después vas mezclándolos, creando palabras. Papá, mamá, bola. Y así va el niño aprendiendo a pronunciar palabras. Son las mismas palabras. Y luego, entre más inteligencia va adquiriendo, más complejas las palabras que puede pronunciar. Al punto que puede decir palabras como propiciación. Eso es una palabra, por si acaso. Bienaventurados. Nabucodonosor. Si usted no sabe quién es, leen el libro de Daniel. Son palabras que tienen muchas letras, pero significan algo. Mismas palabras que tú les enseñas. A, B, C, D, ahí sucesivamente. Dice la Escritura que el temor del Señor es lo elemental, el ABC de la vida cristiana, de la vida en sabiduría, la cual es la vida cristiana. Es saber el temor del Señor. Y es interesante que muchos quieren vivir una vida complicada, una vida piadosa en Cristo, sin embargo, no tienen temor del Señor. Quieren aprender lo más profundo de la palabra de Dios, sin embargo, no tienen temor del Señor en sus vidas. Lo más elemental está divorciado de su vida y quieren carne. Es como un bebé recién nacido tratando de comer un steak sin diente. Y si uno quiere vivir sabiamente, debe tener como fundamento el temor de Dios. Lo contrario es negar el temor de Dios, es despreciar la sabiduría y la instrucción. Noten el texto, versículo 7. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que permítame entonces, porque creo que hay varias cosas aquí que hay que definir. Vamos primeramente a ver qué es el temor del Señor. Antes de entrar en los proverbios, yo creo que si nosotros no entendemos esto bien y vamos a luchar con esto, vamos a hacer esto en vano, mirar los proverbios acerca de qué ofrece el temor del Señor. Me gusta lo que dice John Murray, un teólogo. El temor de Dios en nosotros es ese marco de corazón y mente que refleja nuestra comprensión de quién y qué es Dios. Y quién es Dios no tolerará nada menos que la totalidad del compromiso con Él. Es decir, es un estado de mente y corazón que reconoce quién es Dios y qué es Dios. El mismo teólogo dice lo siguiente: el temor de Dios es el alma de la piedad. A través de las Escrituras vemos la palabra temor de dos maneras, y permítanme hablar primeramente de una. Una de las maneras que la Escritura habla sobre el temor es uno de terror, de horror
Es un miedo paralizante. En la Biblia lo muestra en muchas ocasiones. Una es cuando Adán y Eva pecaron. Dice el texto en Génesis 3:10, después que Adán reconoció que estaba desnudo, él se escondió porque escuchó la voz de Dios. Y dice lo siguiente en Génesis 3:10, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ese miedo es de terror. Ese miedo es de horror. De saber que alguien puede quitarte la vida y enviar tu alma al infierno. El terror de responder a un Dios santo que él había pecado. Eso dominó a Adán. Y se escondió en vez de acercarse a él. ¿Por qué? Porque tenía terror, tenía miedo. Un miedo paralizante. Salmo 119, 120 dice lo siguiente, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Es el miedo que Dios es un fuego consumidor. Ahora, ese miedo es bueno cuando no estás en Cristo. Ese miedo es bueno para llevarte a Cristo. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, y vemos a través de las Escrituras, aunque ese temor no domina las Escrituras, pero sí hay ocasiones donde vemos una y otra vez, ese temor de horror y terror en las Escrituras. Es un miedo a Dios, especialmente cuando nuestros pensamientos van al día de juicio. Las consecuencias de nuestros pecados nos debe dar terror y horror. La pregunta entonces es, ¿te da terror saber que un día tienes que compadecer ante el juicio de Dios? ¿Te da un terror saber que tus pecados te han hecho culpable ante un Dios santo? Y que lo que merecemos es la ira implacable de Dios sobre nosotros. ¿Te da terror eso? Debe darte terror. Pero hay un segundo aspecto del temor. Y ese temor es veneración, honor, una de admiración. Es un temor que nos lleva a no correr a Él, a no correr de Él, pero acercarnos más a Él por Jesucristo. Y gozosamente someternos a Él en fe, amor y obediencia. Hay tres fundamentos, ingredientes del temor de Dios que son evidentes en la vida del creyente. Número 1, el temor del Señor está fundado en las características de Dios. Es la realización y la experiencia de la santidad, soberanía, trascendencia, inmensidad y limitación de Dios personal en mi vida. Es decir, que mi mente puede entender la soberanía, la santidad, la trascendencia de Dios. Es como mirar un monte y ver toda la creación y quedar admirado de la majestuosidad de la creación. Eso es el temor de Dios. Cuando tú temes a Dios de esa misma manera. Cuando estás en un edificio alto, cuando yo fui a México, tuve la oportunidad de ir en la Ciudad de México a un lugar bien alto. Y entre más alto íbamos, más miedo me daba. Y llegamos a un punto donde miramos y mientras tú vas arriba hay aire acondicionado, entonces cuando llega al tope no hay nada. Hay una cosa, una barrera, pero está todo abierto y tú miras y puedes ver toda la ciudad de allí. Y uno queda asombrado
las rodillas se te doblan. Tu cuerpo está admirando la grandeza de esta tierra. Y así debemos ver a Dios, con nuestros ojos de la fe. Admirado por su grandeza, su gloria, su santidad, su inmensidad, a tal punto que tus rodillas se doblan y reconocen que Él es Dios. Pero esa es un ingrediente. El segundo ingrediente es: el temor del Señor es construido en la omnipresencia de Dios, no solamente sus características, pero saber que Él está cerca de nosotros. Él está igual de lejos como está cerca. Es saber que Dios está siempre presente en mi vida. Es saber y andar ante Dios con el constante conocimiento que Dios nos está mirando y está presente, y que la relación con Dios es la realidad más importante para mi vida y en cada circunstancia. Es que si yo me atrevo a mirar en el internet a algo que no debo mirar, que el temor de Dios me agarre mi corazón y entienda que Dios está al lado mío. Y en ese momento lo apago porque sé que Dios está presente. Es ese momento cuando voy a pecar, cuando quiero pecar, y sé en ese instante de mi corazón que Dios está al lado mío y está viendo cada acción que yo estoy haciendo. No se puede escapar de la presencia de Dios. Vemos a través de las Escrituras, de hecho, en Apocalipsis dice: algunos, cuando vieron la ira de Dios, se escondieron en los montes, se dijeron a los montes: cae encima de nosotros, para no ver más la ira de Dios. La necedad de los incrédulos de creer que se pueden ir a una cueva y esconderse de Dios es evidencia de que no entienden que Dios está en todo lugar. De hecho, ahora mismo Dios está aquí. Y cada pensamiento que estamos teniendo, aún ahora mismo, Dios lo ve más claro que tú y yo. No se puede escapar de Dios. No hay manera de escaparse de Dios. Tercer ingrediente es reconocimiento de la conciencia de mis obligaciones a Dios. Es decir, de amarlo supremamente, de obedecerlo implícitamente, de confiar en Él completamente, totalmente. Esto es el temor de Dios que vamos a hablar hoy. Este es el fundamento, el principio de vivir sabiamente. Entonces, ¿qué es sabiduría? Vamos a ir rápido por eso. Sabiduría es don divino, dado por Dios, que permite que el hombre viva una vida satisfactoria de bien y verdad. Tal sabiduría divina guarda los mandamientos de Dios. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. La sabiduría que Dios da se caracteriza por su prudencia. La palabra prudencia significa usar sabiduría para manejar bien tu vida. En vez de tener una vida descontrolada, tú usas la sabiduría para controlar tu vida. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Si tú tienes una vida desorganizada, descontrolada, es una vida de necio. Discernimiento. Proverbios 1:2, para discernir dichos profundos. Es distinguir entre lo bueno y lo malo. Humildad. Proverbios 10:8 nos enseña: el sabio de corazón aceptará mandatos. Es, en una forma negativa, no estimarse como grande. Eso es humildad. Es no estimarse como grande.
se basa toda esa sabiduría en el temor del Señor. Dice Proverbios 2, de 1 al 5, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y lo procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿estás clamando? ¿Estás inclinando tu corazón? ¿Estás escuchando? ¿Estás procurando como un tesoro escondido la sabiduría? ¿O eres indiferente a eso? Era interesante cuando yo llevé a los chicos a la playa, que yo estaba más emocionado que ellos llevándolo a la playa. Porque cuando los llevé, la gran mayoría estaban mirando el agua y parece que nunca han visto agua en su vida y no querían meterse. Y yo me quedé atónito. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que viajamos miles de millas para acá? Bueno, hubo 2 o 3 que teníamos que decirle que salieran de allá. Pero la gran mayoría estaban como que mirándolo así, observando, mirando. Varias ocasiones le dije, no te preocupes, está mojado, tírase. No se querían tirar, pero algo que me llamó la atención era a mi izquierda, yo miré, había un hombre que tenía una maquinita de eso de metal, para conseguir metal, y él estaba allí, y perdiendo su tiempo buscando. Parece que estaba buscando tesoro, tú lo veías, y estaba cubierto completo para no quemarse, pero estaba ahí, dándole duro. Todo el tiempo que estuvimos, yo creo como unas 2 horas, el hombre estaba buscando allí, buscando y buscando, tratando de buscar ese tesoro. Mi pregunta es, ¿cuánto verdaderamente estás buscando de la sabiduría de Dios? Sabiendo, como dice el texto, es más precioso que la plata. ¿Cuánto tiempo estamos verdaderamente buscando? Porque el temor de Dios te llevará a buscar. Entonces tenemos que mirar lo que es lo opuesto de la sabiduría, que es la necedad. ¿Qué es la necedad? Literalmente significa sin inteligencia. Alguien quien su vida es caracterizada por tomar malas decisiones. Dice Proverbios 1:7b. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El necio no le importa la sabiduría. El necio es alguien que vive sin Dios. Dice Proverbios 10:23, como diversión es para el necio el hacer maldad. Proverbios 12:15 habla sobre el necio que cree que está haciéndolo bien. Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. El necio se cree que lo está haciendo todo bien. Y no hay quien le diga que está haciendo lo malo. ¿Tú quieres saber cuál es la evidencia de un necio? Dile que está mal. Dile a alguien, estás mal en lo que estás haciendo. A ver cómo te responde. Uno sabio va a decir, gracias por decírmelo. Porque verdaderamente muestra que tú me amas. El necio dirá, ¿quién eres tú para decirme que esto está bien, esto está mal? Yo sé lo que estoy haciendo. Tú no sabes que yo fui a la universidad y yo estudié esto. Así es el necio. El necio se cree que todo lo está haciendo bien. Es como ver a alguien corriendo a toda velocidad hacia el fuego y creyendo que es una puerta. Así es el necio. Tiene una ilusión de que se cree que lo que está haciendo está bien. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad.
Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 9:10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Es decir, Dios es la fuente de inteligencia. Una educación sin Dios es necedad. Por eso, amados, vemos una explosión de necedad hoy día. Cada cual haciendo lo que cree que es lo correcto, en vez de hacer lo que Dios dice lo que es correcto. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si quieres vivir sabiamente, les ruego por toda la misericordia de Dios, escucha hoy lo que dice la palabra de Dios. Pero hay también otro elemento del temor del Señor. Ya hemos visto algunas definiciones y hemos visto también lo que es el temor del Señor. Pero hay otro elemento y es que hay juicio al no temer al Señor. Hay juicio al no temer al Señor. Dice Proverbios 1, 28, 29, buscan en sus Biblias. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. No es ni aún suficiente buscar sabiduría. Tú puedes buscarla, pero si no tienes el elemento del temor del Señor, Dios no te escuchará. Si hay algo que te debe dar temor de todo esto lo que estoy hablando hoy, es estas palabras, amados, escúchame. Por favor, si no me has escuchado hasta ahora, préstame sus oídos por un momento. Hay algo de gran temor, saber que Dios no está escuchando por causa de nuestra falta de temor. De tratar a Dios como si fuera un genio en la lámpara. De tratar a Dios como Él me debe algo. El Dios de la prosperidad. De tratar a Dios de esa manera es el insulto más grande a su majestuosidad y su gloria que un ser humano puede hacer. Tratarlo como un objeto para obtener cosas es un gran insulto a Dios. Y Dios no te va a escuchar si así lo tratas a Él. Pero alguien que teme a Dios, Dios lo escuchará. Noten el juicio en este Proverbios, en Proverbios 1, 28. Me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Hay algunos que ni buscan ni invocan al Señor, pero de eso no estamos hablando. Estoy hablando de aquellos que lo buscan, invocan a Él para obtener cosas y Dios no lo está escuchando porque no tienen un temor hacia el Señor. Esos son los que hay un juicio verdadero sobre ellos. Una adoración sin afecto hacia Él. El temor de Dios se usa para definir no solo la totalidad de su adoración, sino también todos los afectos piadosos y en consecuencia la totalidad de la verdadera piedad. Si esto es verdad, entonces la ausencia del temor del Señor es indicativa a una ausencia de Cristo. Permítame repetir eso una vez más. La ausencia del temor al Señor es igual o semejante
a la ausencia de Cristo en su vida. Dice la Biblia en Proverbios 10:27, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hay un juicio severo a aquellos que no temen a Dios. Sus años serán cortados. Noten que son llamados impíos, sin Dios, sin perdón. Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Tristemente, abandonamos a Dios para obtener cosas. Tristemente, corremos detrás de tener dinero, bienes, casas, carros. Estamos corriendo a toda velocidad y dejamos a Dios allá para el lado. Sacrificamos domingos y creemos que le estamos haciendo un servicio a Dios. Pero que tengo que trabajar. Lo que has dicho es, tu trabajo es más importante que la adoración a Dios. Es así. No hay manera de pintarlo de otra manera. No hay manera de suavizarlo. Pero si temes a Dios, tú harás lo posible. Aunque tengas poco, tienes todo, que es Dios. Así que piensa, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas de este mundo o está en los cielos? Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa yo aborrezco. Palabra fuerte, esto es juicio a aquellos que no temen a Dios. Pero hay otro, tercer elemento. Hemos visto una definición del temor del Señor. Vemos el juicio que hay del temor del Señor, de no tener temor al Señor. Pero hay otro temor que nosotros tenemos que es igual de enfermo que no temer a Dios, y es temer al hombre. Dice Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Reverencia, respeto, honor y temor son exclusivos a Dios. Y hay en nosotros la tendencia de temer a los hombres. El Señor Jesús lo dijo perfectamente. Déjame decirlo porque yo creo que esto es un comentario al temor al hombre. Escuchen esto. No temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero el Nuevo Testamento no habla de temor. Bueno, acaba de escuchar al Señor Jesús hablar bastante fuerte acerca de la necesidad de temer a Dios. Temer al hombre se puede manifestar de ciertas maneras. Número 1, miedo que lo despidan de su trabajo porque eres creyente. Número 2, miedo de las consecuencias de vivir piadosamente y en integridad. Déjame mentir aquí un poquito y allá. Dios sabe mi corazón. Él me perdona por esto. Eso es miedo al hombre. Miedo de las consecuencias del pasado. Si eres creyente, escúchame con toda la ternura que se lo puedo decir. Si has pecado en tu pasado y le has pedido perdón a Dios, entienda esto, la sangre de Jesús ha cubierto tus pecados. Dios te ha perdonado. Si tú has por fe creído en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, si has depositado tu fe en Cristo, todos tus pecados son perdonados y lavados por la sangre de Jesús, y Dios te dará el Espíritu Santo para vivir en este mundo. ¿Por qué vas a temer lo que has hecho en tu pasado?
No tienes por qué temer eso. Odio a otros por los daños que nos han hecho. Yo pudiera hacer una lista de personas que me han hecho daños en mi vida. Y esto es una manifestación de temor al hombre. Odiarlo. ¿Por qué? Porque ellos están controlando mi gozo. Ningún hombre tiene el derecho ni la potestad de controlar el gozo que yo tengo en Cristo Jesús. Eso es exclusivo a Dios. Pero es temor al hombre cuando yo dejo que otros manipulen mi vida para tener odio, para tener miedo. Número 5, envidia por los que prosperan y tú no. Dice Proverbios 23:17, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Este proverbio te está diciendo, nos está diciendo a todos, deja de estar mirando al pecador que está prosperando. Mira a Dios. Tener bienes, carros, casas y dinero no es sinónimo a la prosperidad bíblica. ¿Tú sabes lo que es tener prosperidad bíblica? Tener a Dios. ¿Me escucharon? Tener a Dios es tener todo. Tener al Hijo como tu Salvador es tener todo. Tener al Espíritu Santo de Dios es tener todo. ¿Qué más Dios te puede dar? Él te ha dado todo en Cristo Jesús. Dice el texto que leí anteriormente, temor al hombre es un lazo amarrado, pegado al hombre. Ningún hombre, ni alguna situación debe controlar mis afectos, emociones, mi conducta. Pero si confío en el Señor y temo al Señor, es seguridad. Yo me acuerdo una vez un señor se atrevió a hacer algo para ganar dinero. Y la esposa estaba enfurecida que él dejó su trabajo para comenzar un negocio. Mientras yo lo estoy hablando, no se preocupen, no hay nadie aquí, eso fue en Atlanta, así que tranquilos, no estoy hablando de nadie aquí. Cuando los hablé los dos, ella dijo, es que teníamos seguridad con ese trabajo. Y yo le pregunté, ¿cómo tú sabes que verdaderamente tienes seguridad si lo pueden despedir mañana? Ese es el temor al hombre. El temor debe ser puesto en Dios, amados. Yo debo temer más que me despidan déjame decirlo al revés. Yo debo temer no que me den el trabajo por una mentira. Yo debo temer más las consecuencias de cuya mentira que acabo de decir para mantener mi trabajo. ¿Me escucharon? Es mejor perder un trabajo y mantener tu integridad. Es mejor perder todas las cosas del mundo que perder a Dios. Ese es temor al Señor. Número 4. El temor del Señor. Y aquí es donde yo quiero aterrizar en esta mañana, tarde. El temor del Señor es producto de la salvación. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Esto es algo que debemos de buscar, el temor del Señor. A la misma vez, Dios es quien imparte su temor sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es? O lo busco o Dios me lo da. Sí. Los dos. Yo lo busco y Dios me lo da.
Dios nos da su temor y yo debo buscar, incrementar, aumentar más en el temor al Señor. Noten cómo Jeremías 32, 38 y 40 habla sobre Dios dando la promesa del nuevo pacto. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Hemos hablado meses acerca del nuevo pacto. Y si se olvidaron, hablen conmigo después. Las promesas del nuevo pacto, su fundamento es que Dios va a impartir su temor en nosotros. Escucha Jeremías 38 y 40. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre. No para ahí. Para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerle bien. Y otra vez, escucha lo que él dice, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. En otras palabras, si tú no tienes el temor del Señor, tú no tienes salvación. Porque parte del nuevo pacto es, 2 veces el Señor repite que Él va a poner su temor sobre nosotros. Y nosotros entonces, por el cambio de corazón, el cambio de la transformación que hay en Cristo Jesús, por la conversión que Dios ha hecho en nosotros, nosotros vamos a mirar a Dios totalmente diferente como lo veíamos antes. Lo vemos con temor, reverencia, honor. Por eso no encaja un creyente, no es posible un creyente que no teme a Dios. Y si tú no temes a Dios, tenlo por seguro ahora mismo, amado, que tú no estás en Cristo. Yo te ruego, te suplico por todas las misericordias de Dios. Cree en Cristo para la salvación de tu alma. Deposita tu fe en Él ahora mismo. Clama a Él para que te salve de tu condición, para que te dé su temor en tu corazón. Hay 2 cosas que este nuevo pacto da. Unión entre aquellos que Él salva y temor. Salmo 134 dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. El resultado del temor del Señor es el perdón de Dios. Noten que es muy diferente a lo que muchos enseñan. Muchos quieren controlar, manipular sus iglesias con el temor del Señor, diciéndole, si tú no vives así, es porque tú estás haciendo algo malo, por lo tanto, tienes que seguir haciendo y haciendo para alcanzar salvación. El cristianismo es totalmente al revés. Dios te perdona para darte su temor. ¿Vieron eso? Dios te perdona de tus pecados, sabiendo que tú no lo mereces, pero te lo hace, para que entonces tú cambies tu temor de horror a temor hacia adoración. Que tú venga el domingo ansioso, deseoso, listo para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Si contemplamos la grandeza de la creación y cómo Dios puso en orden las estrellas y las células, nos maravillamos. Pero tales contemplaciones de la sabiduría de Dios mostrada en estas cosas son como el conocimiento de un niño en kindergarten. Cuando nos quedamos atónitos ante la sabiduría manifestada en la vientre de la Virgen María, que contiene y nutre al Dios encarnado. Fue esta misma sabiduría la que concibió el plan y fijó el propósito de que los hombres pecadores pudieran ser perdonados no solo por el hecho de que Dios mismo
se convertirá en un hombre. El ofendido Dios, que tomaba las ofensas del hombre pecaminoso en sí mismo y descargaba esas ofensas, todo para que pudiera ser justo y justificador de los que tienen fe en Jesús. Maravíllate en eso, amados. No es de extrañar que Cristo sea llamado la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24. ¡Qué muestra de sabiduría! Dios haciéndose hombre para tomar el lugar de pecadores y recibir la ira de Dios sobre él para llamarnos justos y llamarlo a él el justificador. Si eso todavía no te ha maravillado, contempla la santidad de Dios. Dios hizo de su Hijo pecado, aunque estaba sin pecado, para derramar la última gota de ira sobre Jesús. Eso es una demostración de su santidad al pensar que mi Jesús, lleno de sangre y sudor, y pensar que la única manera para que Dios pueda rescatar a hombres y mujeres caídos en pecado, que han blasfemado su santidad, es la muerte de su Hijo. Contempla el amor de Dios mostrado en Cristo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en la sabiduría, la santidad y el amor de Dios en la salvación de pecadores como tú y yo, y comprenderás que debemos temer, reverenciar, honrar, adorar al Dios trino y verdadero. Dice 1 de Pedro 1, 17 al 19. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. En otra palabra, tu redención cristiana no fue con oro, ni con plata, ni con nada material. Tú sabes cómo tú y yo fuimos como cristianos. Tú sabes cómo nosotros fuimos salvos. Escucha el versículo 19. Sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si eso no te hace temer a Dios, no hay nada más. No hay nada más. La creación no hará lo que la sangre de Jesús puede hacer. Proverbios 19:23, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Hay paz cuando el Señor nos salva y nos conduce a la vida en el temor del Señor. Muchos aquí están viviendo sin paz porque no temen al Señor. Cristo es nuestra recompensa. Dice Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y esa recompensa es Cristo mismo. El mundo te recompensará con muerte, condenación y miseria. En Cristo está la riqueza, Efesios 2:7, el honor, 1 de Tesalonicenses 4:4, y la vida, Juan 14:6. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Él imparte su temor en aquellos quien Él ha salvado. No para que le tengan miedo, sino para vivir piadosamente en Cristo.
la majestuosidad es tan grande que yo quiero vivir para Él. Permítame darle algunos puntos de aplicación. Y esto es para ayudarlos a temer al Señor. Número 1, enfocarse en la obra de Dios en nosotros y obrar esas cosas. En otras palabras, no te quedes enfocado en lo que Dios hizo. Obra. Trabaje por consecuencia de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en tu vida. Ejemplo, Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor. Y es una obra de Dios en nosotros. También dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. No sé cuál es, yo me pongo el amor o Dios me lo da. Bueno, son los dos. El Espíritu te da amor y nosotros obramos ese amor hacia otros. Yo visto del amor que Dios me da y cómo yo muestro el amor que tengo hacia Dios. Ama a tus prójimos como a ti mismo. Interés en el nuevo pacto, Jeremías 32:40, es el segundo punto de cómo aumentar, mantener el temor del Señor. Número 2, un interés en el nuevo pacto. Dice Jeremías 32:40, pondré mi temor en sus corazones. Y Pablo, hablando del incrédulo, dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un elemento particular para los que están en el nuevo pacto es un corazón nuevo que teme a Dios. Interésate en el nuevo pacto. Número 3, alimenta tu mente con las Escrituras. Echa para el lado los medios sociales por amor a Jesucristo. Deja el teléfono por unos momentos y alimenta tu mente con la palabra de Dios. Memoriza la palabra, medita en la palabra, aprenda la palabra, estudia la palabra, ames la palabra. El temor de Dios viene a través de la devoción a las Escrituras. Número 4, alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios. Si eres creyente, predícate la verdad que Dios te ha perdonado tus pecados por medio de Cristo. Y vive en ese perdón. No para seguir pecando, pero para vivir piadosamente y sabiamente. Número 5. Aprende a alimentar tu alma con la grande majestuosidad de Dios. Aprenda los atributos de Dios, su soberanía, su santidad, su poder, su omnisciencia, su inmensidad. Aprenda quién es Dios. Y si acaso te da dificultad, léete los últimos 3 capítulos de Job. Léelo. Si tú estás dudando acerca de quién es Dios, léete los últimos capítulos de Job, los últimos 3. Léelo, léelo como devoción todos los días. Y tú verás cómo Dios va a incrementar, a aumentar el temor hacia Él. Conocimiento de la presencia de Dios y su omnipresencia. Cultiva una conciencia de la presencia de Dios siempre. Cuando estás trabajando, escúchame, de lo más simple, voy a hablar de lo más simple. Cuando tú estás trabajando, si eres mecánico y estás arreglando una pieza, hágalo para la gloria de Dios, sabiendo que Él te está mirando. No trates de hacer un trabajo a mitad para cobrar más. Cualquiera que sea su vocación o su trabajo, no dé lo mínimo, dé máximo. Dios te está velando. Dios está ahí y Dios no puede ser burlado. Pero no lo haga porque tienes horror. Hágalo
por la reverencia y honor y la gloria de Dios. Aun si eres un estudiante y estás tomando clase, no mires para el lado izquierdo ni a la derecha cuando estás tomando un examen. No trates de hacer trampas. Hágalo, haga tu trabajo que te corresponde para la gloria de Dios, porque Dios está presente, lo está viendo todo. Número 7, asóciate con aquellos que temen a Dios. Déjame decirlo fácilmente. Si te vas a asociar con necios, tenlo por seguro, vas a ser un necio. Es así de simple. Por eso hay tantos necios en la escuela, porque dice, en el corazón del muchacho está la necedad. Si tú vas a la escuela, hay 30 necios en un salón. ¿Qué es lo que uno espera que hagan cuando tienes 30 necios en un salón? ¿Va a haber sabiduría? Claro que no. Tú eres con quien tú te asocias. Busca hombres, hermanos, que sean sabios y temen a Dios. Y pídele por amor a Cristo, enséñame. Hermanas, busca mujeres que temen a Dios. Asóciate con ellas. Que se te pegue ese temor que ellos tienen hacia Dios. Finalmente, y dejo quizá lo más importante para lo último. Oración ferviente por el aumento del temor del Señor. No tienes porque no pides, dice Santiago. Pídele a Dios. Pídele a Dios. De hecho, yo les reto que hoy, cuando salgan de aquí y estén en su casa, pídele a Dios que aumente su temor en su vida. Pídeselo y Él te lo dará. Para los que son incrédulos aquí hoy, que me están escuchando y quizás no me entendieron nada, yo te ruego hoy, si tú nunca has depositado tu fe en Cristo Jesús, yo te ruego, hágalo hoy. Deje de ser necio y busca tu sabiduría en Jesucristo. La locura de la necedad es que vas a seguir haciendo lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados. La sabiduría de Dios es, crees en Cristo y Él te dará salvación y te dará vida y te dará perdón y te dará su temor. Dios quiere rescatar a pecadores y lo ha mostrado en Cristo Jesús. Arrepiente de tus pecados, pon tu fe en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Entonces temerás al Señor.